Em, Pregunta primero, ¿cómo vieron el ejercicio práctico? Les devolví observaciones, evaluación del ejercicio. Em, y la tarea, ¿cómo sienten que vamos, compañeros, compañeras? Que está quedando un poco flojo, se va todo en orden, algo que quisieran aclarar. Profe, tal vez por mi parte sí quería hacer como la observación de que, no sé, tal vez con respecto, vamos avanzando en el curso y usted nos va dejando feedback. No sé si cabría la posibilidad de que, no sé, las partes en las que estamos flojos o esas partecillas que no están quedando así como tan claras, ver cómo lo podemos resolver así en un ejercicio en clase, como un Claro, tipo de revisión, ¿sí me explico? claro, claro. Sí, vamos a ver, buena observación, Alejandro. Podemos hacer eso antes de arrancar el tema que nos toca hoy, de variabilidad. Eh, Tengo tal vez sí, un par de feedback generales en primero. Sí, dos cosas. Una es, lo primero es que recuerden que lo que estamos viendo desde la semana pasada, que hablamos de medidas de posición, y lo que vamos a ver hoy también, de medidas de variabilidad o medidas de dispersión, son sobre variables cuantitativas. Y por eso yo les insistía en la primera sesión que era tan importante que tuviéramos clara la diferencia entre variables cualitativas y variables cuantitativas. Les estoy haciendo este comentario porque sí hubo al menos dos grupos, si no recuerdo mal, que estaban de alguna forma intentando calcular estas medidas de posición para una variable cualitativa, como es, por ejemplo, el hecho de la frecuencia de consumo, ¿verdad? Vean que es muy diferente decir una distribución de frecuencias. Esta distribución de frecuencias es una forma de resumir, como habíamos hecho en la sesión donde trabajamos esto, una forma de resumir una variable cuantitativa. Y otra cosa totalmente diferente, que casualmente se llaman parecido, es hablar de la variable frecuencia de consumo. La frecuencia de consumo es cuando yo le pregunto si usted toma esto ocasionalmente, una vez por semana, todos los días, etcétera, ¿verdad? O como quiera preguntarlo. Esa variable es cualitativa, es ordinal, ¿verdad? Y de esa no es posible sacarle una mediana ni una media. No, eso no lo podemos hacer. Entonces, tenga muy en cuenta cuando trabajamos con estos temas, medidas de posición y lo que vamos a ver hoy, sí necesariamente tenemos que estar hablando de variables cuantitativas. María Fernanda, adelante. Sí, profe, con eso mismo, ¿me escucha bien? Sí. Un poco bajito, no sé si soy yo nada Tengo, más, tengo un poco mal el audio, pero ahí yo logro escuchar, dale, no hay ok, problema. listo. Con este tema yo tenía una consulta, por ejemplo, en el ejercicio de la semana pasada, usted hacía una pregunta sobre el género, que era para sacar este tema del percentil, pero digamos, en el ejercicio que hicimos con usted en el Excel, solo venía una variable y creo que era cuantitativa, Sí. pero a la hora de hacerlo con el género, a mí sí me generó como cierta confusión de cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, igual ahí lo que se nos ocurrió fue utilizar ambas variables, la de la cantidad de consumo y el género, pero sí, sí a mí me quedó la duda en ese sentido. Ok, qué dicha que lo estás comentando, María Fernanda, sí, porque efectivamente ese es el otro tema que quería comentarles. Por favor, me dicen si de los puntos que estoy aclarando aquí, a sugerencia de Alejandro, como de retomar tal vez los temas que parecieran ser puntos un poco flacos aquí del ejercicio. Si el primer tema que les comenté queda claro, ¿verdad? O sea, es variables cuantitativas las que vamos a analizar con estas técnicas que hemos estado viendo. Desde la distribución de frecuencia
pasando frecuencias, pasando por medidas de posición, que es lo que vimos la semana pasada, y hoy que vamos a ver medidas de variabilidad. Ninguna de estas cosas las puedo, y la lógica es muy sencilla, ¿verdad? O sea, yo no puedo sumar ni restar respuestas cualitativas. De hecho, ahora María Fernanda nos estaba un poco sugiriendo eso a la hora de hablar de género también, ¿verdad? Entonces, esa es la primera aclaración. La segunda, que puede tener que ver con esto que dice María Fernanda, o de fijo tiene que ver en tu caso, por lo menos María Fernanda, puede ser que los demás también se haya dificultado un poco por ese tema de que yo lo estaba relacionando con el género. Pero además creo que podría haber un problema, un tema en todavía para afinar el entendimiento de qué son percentiles. Entonces, voy a irme al Excel, que de hecho voy a seguir utilizando el día de hoy. El mismo rotación de RH, los datos estos de recursos humanos que trabajamos la vez pasada, para seguir desarrollando lo que nos interesa aquí, ¿verdad? Nada más retomando acá, de hecho, aquí lo que nos comentó ahorita María Fernanda, que era lo que habíamos hecho en la clase, ¿verdad? Y que en cierta forma era un poco diferente en lo que se pedía en el ejercicio práctico. Solo para tener esto clarísimo, decíamos que para calcular, para obtener el valor de los percentiles, que es lo que nos interesa, definíamos primero cuál era el percentil que andamos buscando. Por ejemplo, podría ser el percentil 80, y luego tomábamos aquí, están pudiendo ver, voy a hacer más grande mejor, ¿no? Aquí igual me avisan si alguien le dificulta. Sí, profe, sí se ve bien. Perfecto, gracias, Paola. Aquí teníamos la cantidad total de casos. Recuerden que eran 1,438 personas aquí que se entrevistaron. Y tenemos el percentil 80, o sea que debería ser 80% de ese total de casos. Y estos están ordenados desde la persona que trabaja menos, 97 horas, hasta la que trabaja más, que si no recuerdo mal, andaba por 400, no, 309. Entonces, lo que andamos buscando para el percentil 80, que es el producto de ese 80% por la cantidad total de casos, es la posición 1150. Yo les decía que esto se redondeaba, ¿verdad? Entonces, donde buscamos abajo la posición, que aquí está en la columna A, esa posición, 1150, vamos a obtener el valor de 251 en cuanto a las horas promedio trabajadas de esa persona ubicada en esa posición 1150. Y que lo mismo lo podemos hacer para el percentil 60, que así se pueden llamar todos esos percentiles de forma general, y que hay algunos particulares como el cuartil 1, el cuartil 3 o el quintil, que nada más por nomenclatura es para referirse a unos percentiles específicos, como en este caso el 20%, o en estos casos dividiendo la población en cuartas partes, ¿verdad? 25% o 75%, como en este caso. Entonces esa era la forma de obtener los percentiles. Este es el punto que les digo que yo quisiera también como recalcar, que quede claro aquí, que este tipo de medidas me interesan cuando yo no quiero hablar del promedio de una población, ¿verdad? Cómo es en promedio, sino de cómo es la gente que trabaja más horas. ¿Cuánto trabaja? ¿Trabaja 900 horas? ¿Trabaja 220 horas o 250? O bueno, efectivamente 243. El 25% de la gente que más trabaja 243 o más. En cambio, los que trabajan menos son 157. Bueno, inclusive hoy vamos a hablar de la diferencia entre estos dos valores. Hay mucha diferencia entre, digamos, la cuarta parte que más trabaja y la que menos trabaja. Eso puede ser una medida de interés, digamos, para caracterizar también, en este caso, las horas trabajadas. Entonces, esos son el objetivo y la lógica de lo que andamos buscando cuando hablamos de percentiles.
Perfecto, Jorge, gracias por avisar. Ahí leí tu mensaje. Bueno, entonces, esas son la lógica de los percentiles. Y en el caso del ejercicio práctico, digamos que entre comillas lo compliqué un poquito más. ¿Qué fue lo que les decía ahí? Aquí me corrige María Fernanda si estoy recordando mal del ejercicio práctico, pero les decía que usáramos algún percentil, que no fuera la mediana, ¿verdad? Para comparar hombres y mujeres en nuestra muestra. Entonces, ¿qué es el tema que decía María Fernanda ahora? Sí, lo que pasa es que del género, en ese caso, de cómo le sacamos un percentil, porque justamente ahora llevo ya varios minutos de insistirles en que esto deberían ser variables cuantitativas, entonces tiene toda la razón María Fernanda en el momento de decir es que no hace mucho sentido que nos insista en eso y después nos diga que saquemos percentiles de un grupo de mujeres, ¿verdad? Y de verdad que está muy bien, agradezco que hayas hecho la consulta porque el tema es el siguiente. Sí, aquí es, Sebastián, perdón, antes de entrar, ahora te contesto la pregunta que estabas haciendo aquí por el chat. Vamos a ver, el tema es el siguiente. Yo tengo esta base de datos, ¿verdad? En este caso, datos de todas estas variables que tienen que ver con recursos humanos. Y yo podría estar interesado, ¿verdad? Que yo acabo de sacar aquí el percentil 80 para toda la población. Y aquí yo no sé quién trabaja en qué área, ni ninguna otra característica. Nada más sé que son las 1,438 personas, con cada una con sus horas trabajadas. Pero me interesaría más bien también entender cómo es ese, por ejemplo, de 25% de gente que más trabaja en comparando ahora dos áreas, ¿verdad? Yo podría decir aquí, otra vez voy a hacer una tabla dinámica sobre toda esta base de datos. Una tabla dinámica. Y aquí le voy a decir, primero quiero saber cuántas personas hay en cada departamento. Aquí voy a hacer otra vez el count. La cuenta de gente que hay en cada departamento. Puedo ordenar, ¿verdad? Estas son cosas ya que uno se lo va haciendo como automático, ¿verdad? Para ver de los que más trabajan, los que menos. Yo creo que lo habíamos sacado también en algún momento. Entonces yo podría decir, bueno, me interesaría ver quiénes trabajan, cómo es ese grupo del 25% que más trabaja entre ventas comparado con técnico, que es en esencia lo mismo. Y ahí voy a tratar un poco de contestar la pregunta que hizo Sebastián ahorita también, la última en el chat. Es lo mismo de lo que les pedí a ustedes con su base de datos, trabajando la variable de consumo, por ejemplo, por género. ¿Qué es la diferencia? Que aquí no es el género, sino que es otra variable cualitativa, que es el área en la que trabaja la persona. Entonces, como alguien puede ser hombre, mujer o cualquiera de los otros géneros que ustedes quieran agregar, también tiene un área en la que trabaja. Aquí ventas y el otro técnico. Y puede ser otros inclusive, pero digamos que me interesa comparar estos dos ahorita. Sales y technical. Entonces, para contestar un poco tu pregunta, Sebastián, esta práctica, ¿verdad? En el momento en que decidí asignarles la tarea de que haga cada quien su encuesta, en ese momento, pues no es una práctica estándar para todos, ¿verdad? Sino que el set de datos es diferente para cada grupo. Y más que eso, yo no soy muy aficionado a dejarles exactamente cada uno de los pasos totalmente masticados y listos ahí, aunque sea después de haber entregado la práctica. ¿Por qué? Porque lo que yo quisiera es que ustedes siempre tengan un grado en el que tendrían que buscar entender por su lado, con las lecturas, etcétera, cómo puedo ajustar esto que estamos viendo exactamente a mi situación.
¿Por qué? Porque no se trata de pasar este curso, se trata de realmente garantizar que yo pueda entender cómo uso estas cosas en otras situaciones, en otros contextos para resolver problemas. Entonces, lo que hemos estado haciendo y lo que voy a tratar de hacer ahorita con este tema específico que nos decía María Fernanda es enseñarles algo que es prácticamente igual a lo que les pedí de este tema de género. ¿Está resuelta la práctica exactamente así? No, pero con la dinámica que estamos haciendo, tanto que como hoy, por ejemplo, que voy a seguir explicándoles el tema de medidas de variabilidad, de antemano, antes de que hagan el ejercicio práctico, y también abarcando temas como me sugirió Alejandro ahorita, de que temas que ya en la evaluación de la práctica se ve que faltó algo, eso debería ser suficiente para que ustedes tengan esa guía clara de qué temas hay que reforzar, que no entendimos exactamente bien y poder aplicarlo a otras situaciones. Entonces, habiendo dicho todo esto, vamos ahora a generar lo siguiente. Vamos a decirle para sales y para technical, para esos dos departamentos, voy a pedirle más bien que me muestre las horas trabajadas. Que eso lo puedo hacer así, como lo voy a hacer ahorita. Que aquí lo que hice fue, de hecho, perdón, no lo voy a hacer aquí porque creo que va a ser más complicado explicarles eso bien. Vamos a devolvernos aquí y vamos a hacer una copia de esta hoja. Una copia de esta hoja y aquí solo voy a seleccionar, aquí voy a hacer datos rotación sales. Entonces voy a seleccionar todo menos sales para borrar el resto. Lo que voy a hacer es marcar todas las filas, delete row, y así solo me quedó sales aquí. Eso sería una. Y la otra base de datos que necesito es la de technical, dijimos. Entonces también la voy a agregar aquí al final. Technical. Y aquí más bien voy a hacer al revés, ¿verdad? Voy a seleccionar también todo menos technical para borrar todas esas líneas. Y aquí tendríamos entonces las dos bases de datos. Lo que quisiera que vean ahorita aquí, de hecho, lo que me interesa es esta variable en la columna D. Entonces, inclusive puedo, para estas basecitas de datos, borrarme todas las otras variables. Inclusive puedo borrar todo lo demás. Yo sé que todos estos son técnicos. Por esto aquí, para que no me haga ruido. Porque no lo voy a necesitar para esta pregunta. Entonces tengo los average monthly hours de todos los que son técnicos y de los que son de ventas. Me conviene también, o es necesario, como dijimos, ordenar esto del más pequeño al más grande. Entonces vamos a hacerlo así. Y lo mismo para esta variable. Ordenarlo de smallest to largest. Y así voy a tener todos ordenados, cada quien sobre su propia cantidad de gente, ¿verdad? De hecho, vean aquí, hay 292 personas de technical que coincide con, a ver aquí otra vez, que coincide con estos 292. Y de sales voy a tener en total 382 que coincide con estos 382. Ahora, entonces, para ir al punto que preguntaba María Fernanda, aquí tal vez el punto importante por el momento es, ve María Fernanda, que esta variable es cuantitativa. Lo que se solicitaba en el ejercicio es que compararan algún percentil para ambos grupos, hombres y mujeres. Aquí lo vamos a hacer, un percentil que escojamos para la gente que es de sales contra la que es de técnica. Okay, entonces voy a utilizar, de hecho voy a utilizar
el mismo percentil 80, ¿verdad? Para no cambiar aquí mucho. El percentil 80. Aquí voy a tomar en cuenta cuántos son, ¿verdad? Dijimos que son 382. Aquí me decía la posición. Entonces hago 80% por... Sí. Y ahí de la base de datos lo que decía es que digamos que esas cantidades son de 6 y los otros de técnica. Así es. Ajá, exacto. ¿Cuántas personas son de eso? Okay. Aquí tenés, ves, aquí están en resumen, 382 de sales y 292 de técnico. Ok, perfecto, gracias. Ajá, buenísimo. Entonces, el 80% de 382, estamos en la hoja de sales, ¿verdad? Es 305,6, redondeamos a 306. Aquí nos convenía meter este ID que dijimos, ¿verdad? 1, 2, o sea, una enumeración, la posición, ¿cómo ponerle mejor nombre que ID? Posición. Y entonces aquí nos vamos a buscar, recuerden que aquí para no estar navegando por esto, la 306, y vemos que es 251. ¿Verdad? El 20% de las personas que más trabajan 251 horas. Okay. Eso para sales. Entonces ahora queremos ver los más workaholics de technical, a ver qué tanto trabajan. Entonces voy a irme aquí a la columna E, lo puedo copiar aquí tal cual. Y aquí le voy a decir que son 292. Tengo que ajustarlo a la cantidad de personas que tengo para cada grupo, ¿verdad? Entonces technical era menos gente. Hago eso, busco la posición 234 en esta base de datos. Perdón. Me faltaba también aquí incluir la posición. Posición 2. Lo corro todo para abajo. Ahora sí puedo buscarla. Y es 247. 247. Entonces el valor de technical es un poco menor al valor de sales. O sea, trabajan un poco menos el grupo de gente que más trabaja. Y usted podría decir, bueno, pero lo justo es compararlo con la media aritmética. Bueno, saquemos la media aritmética a los dos. Saquemos la media aritmética a los dos. Entonces vamos a hacer suma de todos. Suma de todo este rango, lo divido entre la cantidad, que es 382, y en promedio trabajan 199 horas. Vamos a hacer lo mismo en technical. Ocurrió algo. Y este no es entre 382, sino entre 292. Entonces, en promedio, technical, curiosamente, trabaja más que sales. Pero la gente que, digamos, ese 20% de gente que más trabaja es más, comillas, trabajador en sales que en técnico. ¿Se entendió cuál es el propósito de la comparación y cómo hicimos todo? Por favor. Una pregunta. Sí. Cuando uno saca el percentil 80, digamos, a la hora de leerlo, eso quiere decir que o sea, el 20% que queda es mayor a ese valor que nos dio, ¿es así? Exacto, Adriana. ¿Sí? O el 80% es menor a ese valor, exacto. Ok. Perfecto, gracias. Pero típicamente cuando calculas un percentil alto, como el 80, por ejemplo, es porque andas buscando los que más trabajan, ganan, etcétera, ¿verdad? Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, en el tema de medidas de posición? Y con esos dos puntos, por lo menos de mi parte, de lo que vi en los trabajos, hay más observaciones, ¿verdad? En cuanto a lo de las barras en los histogramas, que no hay que dejar espacio entre ellos, que hay que indicar que son clases, que no son valores puntuales. Temas de esos menores, digamos, pero yo creo que son como bastante claros a qué se refieren. No creo que sea necesario insistir mucho en eso.
igual, como en siempre, ¿verdad, compañeros? Si hay algo de lo que doy de feedback que no les hace mucho sentido, no entendieron o no están de acuerdo, por favor, me lo dicen. Si es un tema que ustedes creen que tiene que ver con la explicación que di aquí para todo el grupo, para que todo el grupo le pueda sacar provecho, o si es algo que de pronto no entendí de su caso particular, igual aparte, después de que terminemos la sesión principal, con mucho gusto igual. Profe, Sí, dígame, José. sí, buenas noches, es que yo me conecté un Buenas noches. poquito tarde, pero ahí en la pregunta 6 a nosotros nos puso que no indicaron si la distribución es simétrica o asimétrica. Sí, Esa no la entendí. o sea, vos sacabas, ¿se acuerdan la última filmina, la presentación pasada? Yo les decía, dependiendo cuál es la relación, o sea, qué es más grande, la mediana, la moda, la media. Ustedes podrían decir si es asimétrica a la derecha o a la izquierda, o si pareciera ser simétrica más bien. Solo viendo la relación entre esas tres medidas de posición. Ese fue el tema que no comentaron ustedes ahí, José. ¿Y cómo sé si es hacia la derecha o la izquierda? Mira, voy a abrir un segundo acá, permíteme, vamos a ver. De lo que hablamos la vez pasada, está aquí en la última filmina, están estas relaciones. ¿Verdad? Si la media es menor que la mediana y esta es menor que la moda, entonces es este tipo de simetría. O si es viceversa, es esta a la derecha. Y si tienden a ser muy parecidas, pareciera ser una distribución simétrica. Ah, ok. Ahora sí ya me quedó claro. Excelente. Muchas gracias. Claro, con gusto. ¿Algún otro tema que quieran aclarar, compañeros, antes de pasar a medidas de variabilidad? Ok, bueno. Entonces, ya vamos por sesión 4, ¿verdad? Ya vamos rolling, como dicen, ¿verdad? Ya rodando. Eh, Creo que en general, honestamente, me da la sensación que los conceptos están bien. Es la natural, que hay algunas cosas que afinar, pero no me dio la impresión como que haya algo grueso que esté faltando, que no, como que de pronto no lo estamos comunicando. Entonces, el corte mío, digamos, si quieren, por el momento es que esta dinámica está funcionando. Espero que también la parte conceptual esté bastante bien, no solo que a nivel de cómo manejamos el Excel nos esté saliendo bien, sino que lo que hay de fondo también esté quedando claro. Pero para eso, de nuevo, va a ser clave, que sigan leyendo, ¿verdad? Que mantengamos ese ritmo, esa dinámica de estarnos preparando para las clases, como supongo que lo hicieron para esto. Mantenemos nuestro acuerdo de trabajo, pues, ¿verdad? Entonces, para entrar en materia, estimados colegas, igual no voy a ni siquiera empezar a presentar esto aquí en modo presentación porque voy a estar moviéndome entre el Excel y la PPT. Ustedes la tienen ahí, en todo caso, en el aula virtual. Tomen en cuenta que el archivo Excel con el que voy a estar trabajando ahorita para enseñarles cómo funciona todo esto es el mismo, este que acabamos de ver, el de datos rotación RH, principalmente porque lo que me interesa es que ustedes vean la relación entre el tema de la semana pasada y el tema de hoy. Entonces, la relación que tienen, para empezar a hablar de eso justamente, es que lo que hicimos la semana pasada, si quieren, es buscar principalmente, ¿verdad? Con excepción de estos percentiles que acabamos de hablar, pero principalmente es decir, dónde está como lo que llamamos, así un poco abstracto, ¿verdad? El centro de gravedad, dónde está la mayoría de los datos, ¿verdad? ¿Cuál es el dato representativo de una variable en una población, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál es el promedio de consumo de cualquiera de los productos que ustedes eligieron en sus trabajos? Entonces, ustedes ya comentaron sobre ese tema, ¿verdad? A nivel general, toda la población, donde pareciera ser el centro, en la media posición de tendencia central, que puede ser la media, si no hay evidencia de valores extremos, o de mejor, ¿verdad? Más recomendable usar la mediana si sí hay evidencia de valores extremos.
pero de cualquier forma es un valor que nos indica como dónde está amarrada la mayoría de los datos, a qué se parece más la mayoría de las personas. Ahora, yo les preguntaría, supongamos que les voy a preguntar a ustedes, ¿verdad? Alguna de estas mismas preguntas, ¿verdad? ¿Cuánto tienen presupuestado, por ejemplo, en la encuesta que yo envié? ¿Cuánto tienen presupuestado gastar por semana en yogurt? Y básicamente hay gente que tiene presupuestado entre 1,000, 2,000 colones, ¿verdad? Otros que andan más o menos cerca de los 5,000, y otras personas, no poquitas tampoco, tienen entre 8,000 y 10,000. ¿Quiénes se sienten representados por el promedio? Y supongamos que en promedio anda en 5,500, 6,000 colones el gasto. ¿Quiénes se sienten representados de esos tres grupitos? ¿Quiénes se sienten representados por ese promedio? ¿Les hace justicia a todos? De 0 a 5,000. Sí, digamos que el promedio me dio 5,500 y les comenté que había como esos tres grupos de personas, ¿verdad? Algunos que decían, ¿no? Entre 1,000 y 2,000, otros 10,000 y el resto, 8,000, entre 8,000 y 10,000, y otro que sí anda cerca de sus 5,000, entre 5,000 y 6,000. Y me dio el promedio de todos esos grupos juntos, me dio 5,500. ¿Quiénes se sienten representados? O sea, ¿quiénes dicen, mira, sí, cuando este carajo dice que en promedio gastamos 5,500, ¿quiénes se sienten como que eso hace sentido? Yo, profe, Vos sí, porque estabas en el grupo del centro, entonces, Paola. probablemente sí. Exacto. Ustedes algo así. Perfecto. ¿Qué pasa con la gente que dijo 1,000 a 2,000? No mucho, ¿ah? No sé cómo dio ese promedio 5,000 y resto. No me puedo imaginar si yo y varios de mis amigos gastan entre 1,000 y 2,000. Demasiado alto, 5,500, ¿verdad? Y a los que andan entre 8,000 y 10,000, podrían decir, no, yo gasto bastante más que eso, ¿verdad? Y entonces vendríamos y diríamos, sí, todo muy bien, ¿verdad? Entendemos que algunos no se sientan muy representados, pero eso es el promedio. El promedio es el valor central de un grupo que podría presentar diferencias a lo interno, ¿verdad? Que no somos tan parecidos todos. ¿Qué pasaría si eso no pasara así como se los acabo de describir, sino que la mayoría, de hecho, gran mayoría de la gente anda entre 4,000 y 6,000 y me dio ese promedio de 5,200? ¿Se sienten más representados por ese valor de 5,200 que en el primer escenario hipotético que les planteé, o menos representados? Sí, yo creo que más representados, ¿sabes? Exacto. ¿Y por qué, Oliver? Esencialmente, ¿por qué? Porque no, los datos no están tan dispersados, digamos, no hay tanto, no sé, entre un extremo no hay tanta diferencia. Los extremos, Exacto. Lo que está diciendo Olger, gracias. Lo que está diciendo Olger es que en el segundo escenario hipotético, que les digo, la gente se parece más entre sí. O sea, no hay tanto así como que algún grupo diga, yo no sé cuál loco se le ocurre consumir 5,500 y 10,000. O sea, no me puedo imaginar, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por eso es que no me hace sentido cómo terminó llegando, siendo yo de 1,000 y 2,000, cómo terminó llegando a un 5,200. Eso es muy diferente a un escenario en el que la gente, como decía Jorge ahorita, el que menos consume es 4,000 y el que más es 6,000. Tenemos preferencias un poco diferentes, ¿sí? Digamos, el de 6,000 consume considerablemente más, pero puedo entender y me siento representado por un promedio de 5,200. Ambos, el de abajo y el de arriba, ¿verdad? A diferencia del primer escenario. Sí, dígame. Entonces usted diría que tal vez en el primer escenario, cuando hay tanta, o sea, como números tan extremos, es mejor usar la mediana en vez de la media para que no sea afectada el promedio. Sí, cuando son valores extremos, exacto, Sara. Cuando Ok. hay valores extremos es muy importante eso que estás diciendo, hay que utilizar la mediana.
Sin embargo, aún así, Sara, aunque usted la mediana te va a dar un valor como 4.000 y resto, seguramente. No tan influenciado por los valores extremos como la media. Sin embargo, igual te va a pasar que la gente que consume mucho va a decir, ese valor no me representa. Ok. Y los de que consumen menos también. A lo que quería llegar con esta idea es, cuando hablamos de variabilidad, de pronto cuando uno habla como de medidas de variabilidad o de dispersión, ¿saben qué pasa? Digamos, ya cuando uno está un poquillo más viejillo, ¿verdad? Como es el caso de uno, pasó uno tanto tiempo hablando en el día a día de este tipo de conceptos que de pronto cree que son muy habituales y muy familiares para todo el mundo. Y no es así. Entonces, por eso busco un poquito como irnos un paso atrás a entender y por qué a alguien se le ocurrió pensar en esto. O sea, por qué es relevante hablar de variabilidad o de dispersión. Lo que refleja eso, lo que queremos encontrar aquí es, como queríamos encontrar una medida de tendencia central, como la media, o como muy bien Sara ahorita apuntaba, la mediana, queremos también tener una noción de qué tanto se parece a la gente a ese valor que estamos declarando. ¿Qué tan representativo es ese valor, la media o la mediana, de la población? ¿Están todos muy cerca de ese valor o están lejos la mayoría? ¿Cómo se comporta la población? ¿Qué tan apegada es a ese valor central? A eso se refiere la variabilidad. Es como, nosotros tenemos un buen profesor en la Escuela de Estadística en la Universidad de Costa Rica que decía, esto es como cuando el promedio uno le puso nombre al chiquito, ¿verdad? Se llama Juan, Pedro, como ustedes quieran. Y la variabilidad es ponerle apellido. Es como que ya específicamente decir cómo se comporta, cómo es esta persona, cómo es ese individuo, esta variable, esta distribución, ¿verdad? O sea, si solo declaramos la medida de tendencia central, solo estamos diciendo si se llama Juan o se llama Pedro, pero no cuál es su apellido. Entonces, esta es para completar esa historia y nada más para volver a recapitular también lo que les decía, cuando hablamos de variables cuantitativas, esto es importante que lo tengan claro, variables cuantitativas, hay 3 rasgos o características que nos interesan. ¿Cómo es la distribución en cuanto a que es simétrica o asimétrica a la izquierda o a la derecha? ¿Dónde está posicionada la segunda característica? Es la tendencia central, o sea, cuál es el valor de su media, de su mediana, como decían ustedes ahora muy bien. Y en la tercera característica, para terminar de completar ese cuadro, ese dibujo de cómo es esa variable, es la noción de qué tan variable es. Y eso, como todo en la estadística, se deja expresar en un número. Y a eso vamos hoy, ¿verdad? Vamos a calcular una medida de variabilidad. No solo vamos a hablar de que si es bastante o poco, ¿verdad? No es una calificación, es un número que expresa esa variabilidad. Entonces, para entrar en el tema, ustedes tienen aquí la primera noción, el primer concepto para expresar qué tan diferentes son las personas, las observaciones entre sí. Usamos el rango como primera noción. Porque es lo más intuitivo, ¿verdad? O sea, sacamos la diferencia entre el máximo y el mínimo de la distribución. ¿Ok? Entonces, me voy a devolver a mi Excel. Vamos a irnos aquí a la media aritmética, a la hoja de la media aritmética. Y en un poquito más grande todavía, en tenemos ordenada toda la gente. De hecho, aquí me disculpan ustedes, voy a volver a calcularlo aquí mejor para no estar reordenando la gente. Estas son las mismas 1438 observaciones en la hoja de percentil 80, solo que ordenadas de menor a mayor. Solo por si acaso también, aquí voy a volver a calcular el promedio. Que sería, a partir de hoy, por cierto, ya es permitido en las medidas de posición usar las funciones de Excel, porque ya ustedes
probaron que entendieron perfectamente cómo funcionan, no hace falta volver a calcularlas a pie. Todas las que tienen que ver con variabilidad, hoy sí es necesario calcularlas a mano. Hoy, a partir de la próxima semana, ya no más. Vamos a ver qué me dijeron. Qué dicha, dice María Fernanda, claro. Buenísimo. Entonces, el promedio, voy a poner aquí para ser más formal, la media aritmética es 201,096. Y la pregunta es, ¿qué tanto se parecen los valores a este valor central, ¿verdad? Pero primero vamos a calcular el rango. Entonces, para el rango voy a calcular el máximo. Eso es esto quitado. Máximo, y eso es función, ¿verdad? Aquí puedo usar una función también. Igual max, abro paréntesis, marco todos los datos. Cierro paréntesis y me va a decir que es 309. Y el mínimo, vamos a calcular igual, mínimo de esta variable. Marco toda la variable, cierro paréntesis y tengo un mínimo de 97. O sea, el rango sería ¿cómo, compañeros? El máximo menos el mínimo. Claro, gracias. Perfecto, Adriana. Entonces, 309 menos 97. O sea, diríamos que entre la persona que más trabaja y la que menos trabaja, hay en promedio, no, hay 212 horas de trabajo. 212 horas, bastante. Esa sería la primera medida. Voy a dejarla aquí inclusive en negrita para que se resalte. El rango. Ahora, esa medida, el rango, me expresa algo de qué tanto se parecen los datos a este valor, a la media aritmética. ¿Qué dirían ustedes? Sí, muy intuitivamente, digamos, eso les expresa algo de qué tanto se parecen a este valor. Y creo que sí, ¿no? El rango con una media. Sí, digamos, o sea, a vos digamos, aquí puede ser que en medio, nada más para dejar esa idea tal vez clara aquí, puede ser que en medio todo el mundo sea muy parecido al 201 y aún así tengamos un 97 y un 309 en los extremos. ¿Verdad? Entonces el rango, pues sí es una noción de la variabilidad. Pero no, perdón, pero no es una medida que me diga qué tanto se parece cada una de las líneas, cada uno de estos valores al 201, ¿verdad? Entonces, pensemos en que yo quisiera, a como tengo un valor promedio de horas trabajadas, que es ese 201,096, ahora quisiera yo tener un promedio de diferencia entre las horas trabajadas de cada persona y esta media aritmética. O sea, vean, por ejemplo, esta persona tiene 97 menos 201 tiene 104. Además, voy a calcularlo aquí para que no sea así como medio esotérico esto. Menos el 201 tiene 104 horas menos que el promedio de la población. Esta igual, ¿verdad? Y esta tiene más o menos 100 horas menos. Entonces yo podría aquí calcular para cada persona qué tanto se parecen, como decíamos ahora con el yogur, ¿verdad? Cuando la persona decía, yo gasto 1,500 y en promedio 5,200, hay 3,000 y resto de pesos de por medio. Eso no me representa mucho. Entonces, en ese sentido, podríamos calcular para cada persona como esa distancia con respecto a la media, ¿correcto? ¿Hace sentido ese concepto? Vamos bien ahí. Excelente. Entonces, voy a nada más, vean que yo al fijar esto aquí, ahí ustedes que ya están practicando Excel, al meter este signito del dólar acá, lo que estoy haciendo es dejando fijo este campo de la media aritmética y así simplemente
Le doy doble clic aquí y vean que cada fila lo que hace es este menos el promedio. En esta, este menos el promedio. Y en la no sé cuánto, esta menos el promedio, ¿verdad? O sea, lo está manteniendo fijo. En los más pequeños va a haber más distancia, nos vamos a ir acercando, ¿verdad? Se va acercando al cero, si ustedes fijan acá, ¿verdad? Cada vez menos, 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 hasta que llegue cerca del 201. Ajá, que dicho que vi esto aquí. Voy a quitar, con su permiso, voy a quitar esto acá. Y a unir estas celdas para tirar esto hasta abajo. Y aquí prácticamente vamos a ubicar por acá este que es prácticamente igual al valor del promedio, 201. Ya la distancia es prácticamente 0. Y después otra vez se va, ¿verdad? Hasta, aquí nos hubiéramos ido con varios errorcitos. Nos vamos hasta el final a una diferencia ahora más bien positiva. Noten el signo, ¿verdad? Este tiene 108 horas, casi más que el promedio. Y este tenía 104 horas menos que el promedio. Por eso es negativo aquí y positivo al otro lado. Me dicen si todo esto está claro o no. Entonces ahora tengo una, digamos, voy a ponerle aquí diferencia versus promedio. Entonces, si yo quisiera la diferencia, digamos, representativa, la diferencia promedio de cada uno de los valores con respecto al promedio, ¿qué podríamos calcular? ¿Qué se les ocurre? No sé, Iván, ahí Sara iba a decir algo. Adelante. Bueno, digo yo. No, profe, no sé. Alguien que nos ayude aquí a... ¿Qué opinan? ¿Qué podría ser? Si yo tengo, ahora ya no son horas trabajadas, sino que son la diferencia en horas trabajadas de cada persona con respecto al promedio. Yo quiero la diferencia promedio de estos valores. Sacar el promedio de las diferencias. Claro, así es, perfecto. Entonces saquemos la diferencia promedio, que sería simplemente average de esa columna, ¿verdad? Average de esa columna. Sacamos el promedio y da esto. ¿Esto cuánto es? ¿Esto qué quiere decir, por cierto? Este signito aquí, esta simbología por E a la menos 13. ¿Alguien sabe? Y lleva muchos más decimales ahí. Así es, exacto, María Fernanda. Esto es lo que llaman notación científica. Y esto podemos cambiarlo aquí en el formato de la celda, decirle dame un número con 2 decimales, ¿verdad? Que es lo que me dice aquí. Lugares decimales, ¿verdad? Y vamos a ver que tiene, como decía María Fernanda, muchos ceros antes de llegar al 5 y el resto que decía esa celda. Entonces, da 0 la diferencia. Perfecto, ¿verdad? Ese sería el dato que andamos buscando. ¿Hace sentido o no hace mucho sentido? Profe, no me hace mucho sentido, la verdad. No, Si yo veo que la diferencia promedio es 0, Uh-huh. no entiendo muy bien a qué hace referencia. O sea, ¿cómo interpretaríamos esta diferencia? Lo que diríamos es, en promedio, cada una de las personas tiene una diferencia con respecto al promedio de 0 horas trabajadas. Dice María Fernanda que no hace sentido. Prácticamente no tienen diferencias. Exacto, como que todos trabajaron 201 horas. Eso es así. Estoy cayendo un poco más. No, precisamente, pero no. Por eso es que no entiendo, no me hace mucho sentido. Perfecto, no es así. Efectivamente no es así. Aquí hay varios que estoy viendo que no trabajaron 201 horas.
Esto es lo que estoy tratando, bueno, eso es uno de los tal vez defectos de uno aquí, ¿verdad? Yo estoy muy convencido, perdón, de que esta es la forma de transmitir conocimiento. Alguna gente me ha dicho que es un poco majadero, ¿verdad? De estar contando primero lo que no es para después decir lo que sí. El asunto es que esto es como la forma intuitiva. Así es como a mí se me hubiera ocurrido tratar de encontrar ese valor, esa diferencia promedio con respecto al promedio. Yo hubiera dicho, pues sí, calculemos cada uno con respecto al promedio y sacamos el promedio. ¿Qué pasa? ¿Por qué da cero esto? Porque lo que sucede es que hay en suma la misma cantidad por debajo del promedio que por arriba del promedio. Siempre. Siempre, en cualquier variable, en cualquier fenómeno, en lo que ustedes quieran, siempre va a haber, cuando ustedes suman todos los negativos, de hecho lo voy a hacer acá, sumo aquí, vamos a ver hasta dónde llegamos, sumo los negativos, dice aquí abajo 30.884. Aquí dice el datito que estoy marcando el mouse. Sumo los positivos, 30.884. Siempre hay la misma cantidad por debajo del promedio que por arriba del promedio. Aquí los podría aburrir con otras cuestiones, digamos, algebraicas, matemáticas, como lo que molesta ahí a la gente en la otra U. No lo voy a hacer, no hace falta, digamos, hoy que ustedes ya vieron lo que pasa y es lo que ocasiona. Recuerde que para sacar un promedio sumo todos los valores y divido entre la cantidad de valores. Entonces, cuando sumo y me atan el mismo valor negativo que positivo, pues se anulan, ¿verdad? Entonces, Profe, yo tengo una pregunta. Sí, Estefano. Si se supone que, digamos, es un asunto prácticamente balanceado, que hay la mitad es negativa y Sí. la otra mitad es positiva, Sí, señor. y exactamente lo mismo, ¿por qué fue que la diferencia promedio aún así dio, digamos, un número muy pequeño, pero sí dio una diferencia? ¿Qué se debe a eso? Buena pregunta, Estefano. Me dejaste una tarea muy complicada, voy a ser muy franco. No estoy seguro por qué exactamente no da lo mismo. Te quedó mal. Precisamente yo tampoco, y me causó mucha curiosidad, la verdad. Eso está buena esa pregunta. Me dejaste una tarea, Estefano. Muchas gracias. Pero digamos que para efectos prácticos da cero. Tienes razón, Estefano. Debería dar cero exactamente, ¿verdad? Pero bueno, por algún tema aquí atómico, ¿verdad? Nos quedó un decimal en el lugar 13. Es una buena pregunta. Ahora, partiendo de que, digamos, para efectos prácticos nos vamos a consolar con que da cero, nos sigue entonces, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Verdad? Dice María Fernanda, sugerencia. Si saco el promedio solo tomando en cuenta los positivos. ¿Podrías hacer eso, María Fernanda? Sí. Sin embargo, entonces ignorarías un poco lo que pasa al otro lado, ¿verdad? Y es clave, ¿verdad? Es clave. Pero podemos hacer algo parecido en esencia a lo que está sugiriendo. ¿Qué podemos hacer? Vean que esto es interesante porque nos sirve también como para que algunos tal vez nociones o conceptos matemáticos que llevamos en algún lejano momento nos hagan sentido también. Para eso vamos a usar ahora esos conceptos. Entonces, ¿qué hacemos con un número negativo para que se torne positivo? Multiplicarlo por negativo. Ay, perdón. Correcto, perdón, Sara, tenés razón, pero me faltaba completar algo ahí. ¿Qué hacemos con un número negativo para que se vuelva positivo y con uno positivo para que se quede positivo? Porque si hacemos esto que decía Sara ahora, los negativos se nos vuelven positivos y los positivos se nos vuelven negativos, ¿verdad? ¿Cuál es la operación que tengo que hacer con esto para que dé todo positivo? Dice María Fernanda, valores absolutos. Valores absolutos, exactamente. Entonces voy a poner diferencia valor absoluto, ¿verdad? Entonces lo que hago es, aquí también con una función de Excel, ABS, eso es igual en español y en inglés,
y digo ABS de lo que puse en las celdas en esta, en la C2. ¿Verdad? Arrastro hacia abajo y aquí tengo ahora la suma que me da positivo, ¿verdad? Entonces ya digamos que tenemos esperanzas de que esa diferencia promedio ahora sí dé. Entonces aquí voy a poner esto que se va a llamar desviación media. ¿Verdad? Y la desviación media va a ser el average, ahora sí, de esta columna de estos valores absolutos. Paréntesis y tendríamos 42,95. ¿Ok? Entonces, bueno, en buena hora, ¿verdad? Ya encontramos una forma de evitar esto que nos da 0, porque ahora vean que el valor absoluto, y por eso les decía, tal vez como para que algunos conceptos matemáticos nos hagan sentido, en algún momento los vimos y damos una regla ahí extraña, no me dice demasiado. Vean que esto estamos como que si nos ubicamos en una escala continua, ¿verdad? Desde 0 hasta infinito, si quieren, ¿verdad? O en estos valores del 97 al 309. Todos los que están abajo son diferencias negativas, pero son distancias con respecto al valor central, a la media aritmética. Y en la distancia, una cosa es la diferencia y otra cosa es la distancia. La distancia no importa si es a la izquierda o si es a la derecha. O sea, la distancia con respecto al 6 es la misma para el 4 que para el 8. Hay 2 unidades de distancia. Entonces, el valor absoluto lo que me indica es una distancia, no es la dirección de la distancia. No si es negativa o si es positiva. Entonces, por eso es útil usar el valor absoluto para calcular la desviación media. Bueno, aquí llegó el punto en el que tengo que decirles, lamentablemente, esta medida, aunque es bastante intuitiva, y digo que es intuitiva porque inclusive María Fernanda nos ayudó a inventarla, entre comillas, digamos, ¿verdad? O a sugerir la idea de que podamos hacer eso. Sin embargo, no es muy utilizada en estadística. O sea, no está mal, ¿verdad? Pero no es muy utilizada. ¿Por qué? Porque la forma en que se calcula no me permite hacer muchos otros análisis que sí se utilizan después en estadística, que tienen que ver con probabilidad y que tienen que ver con otro tipo de modelaciones en ciencia de datos, como yo les había contado en la primera sesión. Y por tanto, en la práctica no se utiliza tanto. Y eso sí es un poco como que por el momento tienen que creerme que eso es así, ¿verdad? No es tan intuitivo de por qué no voy a utilizar la desviación media. Entonces, la siguiente pregunta para ustedes es, ¿qué otra forma tengo de hacer que números negativos me den positivo y números positivos se queden positivos? ¿Qué otra operación, aparte del valor absoluto, puedo aplicar que me dé ese resultado? ¿Qué sugerencias tienen ahí? Signos contrarios. Con signos contrarios, decís, María Fernanda. Ajá. Sí, lo que pasa es que eso hace que los positivos se te vuelvan negativos. Ah, sí, tiene razón. O sea, usted dice una sola operación que nos dé todo así como usted dice. Todo positivo, sí. Ok. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos con un negativo para que quede positivo y el positivo que se quede positivo? No tiene que dar el mismo valor, ¿verdad? O sea, hacer alguna operación, hacer algo con ese número. Elevarlos a la 2, profe. Gracias, José Luis. Perfecto. Elevarlo a la 2. Diferencia al cuadrado, voy a poner aquí, o diferencia cuadrática, ¿verdad? Entonces, lo que dice José Luis aquí es, tome este C y lo eleva a la 2. ¿Verdad? Entonces, vean que igual, otra vez tengo un problema aquí con alguna de las celdas que parece que es
Sí, debe estar en el centro. Esto ya me acuerdo. Un problemita que... Profe, y después hay que Sí. sacarle raíz o así lo deja. Ya, ajá, perfecto. Ahí, muy buena pregunta. Ahí ya casi nos decís, Stefano, ¿dónde te suena que podría valer la pena sacarle raíz? Nada más por el momento, voy a sacar entonces para todas las filas esas diferencias al cuadrado. ¿Ok? Y ahora, tengo igual, ¿verdad? Diferencias al cuadrado, que también podría decir, bueno, diferencia cuadrática media, ¿les parece? Voy a sacar un promedio de esas diferencias al cuadrado. Profe, Dígame, Ariela, perdón. ese símbolo, ¿con qué tecla se hace? De elevar al cuadrado. Sí, Ajá. puede ser que, vamos a ver cómo era. Acá yo le doy Shift y la tecla que está a la par de la P. Y cuando das espacio, se imprime. Entonces, Shift, la tecla que está a la derecha de la P. O sea, apretas esas dos cosas juntas y luego le das espacio para que se marque. Si te funciona, bien, si no te digo qué otra cosa puedes hacer. ¿Te funcionó? No, profe, me da 2 puntos. Ok, bueno, entonces sí, pues mi teclado está ahí diferente. Igual, está la opción de insertar un símbolo, pero más fácil todavía es que digan, bueno, pues no me complico, digo es por el mismo, ¿verdad? Ok, Ya, te da el mismo resultado. sí, gracias. Claro. Entonces, bueno, aquí tendríamos esas y ahora dijimos que vamos a sacar un promedio de esas diferencias cuadráticas. Ya Estefano nos tiró un poquito la pista, ¿verdad? De que probablemente ese dato como tal no nos vaya a servir demasiado. Diferencia cuadrática o promedio son 2448. Y hay un tema más. De hecho, aquí estoy sacando un promedio que es sumar todos y dividirlos entre n, entre la cantidad de observaciones. Son 1438. Aquí tengo que decirles la segunda cosa que tienen que creerme hoy. A mí me incomoda mucho cuando pasan estos momentos en que nada más les digo, es así, ¿verdad? Hay un concepto que se llama grados de libertad. Grados de libertad es un invento matemático estadístico que básicamente lo que dice es, si usted está calculando una medida, ¿verdad? Por ejemplo, esta medida, la diferencia cuadrática, con algo para lo cual ya tuvo que calcular algo, como por ejemplo la media aritmética, ven que aquí yo estoy para cada una de estas cosas, estoy usando la media aritmética. Entonces ya usé la muestra para calcular un valor. ¿Qué valor? La media. Entonces, como ya utilicé la media para calcular esta diferencia, que es después la que elevo al cuadrado, entonces como ya calculé la media, perdí una observación de la muestra. Entonces, esta diferencia cuadrática promedio no la puedo calcular como un promedio normal, sino que tengo que hacer ese ajuste. Lo que voy a hacer es suma de todos los valores, ¿verdad? Y divido entre 1437, que es las 1438 observaciones que tengo, menos 1. ¿Cuál es ese menos 1? El hecho de usar el promedio para calcular estas diferencias versus el promedio. Yo sé que eso no tiene que hacer demasiada gracia, ¿verdad? Puede ser así como, bueno, esto se lo sacaron de la manga. Digamos que para efectos de lo que queremos entender acá, así, digamos que es así, ¿verdad? No me gusta mucho decir ese tipo de cosas, pero bueno, así es, ¿verdad? Entonces, esta diferencia cuadrática promedio nos diría entonces en promedio cuánto se aleja cada uno de esos valores al cuadrado del promedio. O sea, en otras palabras, en promedio hay 2.450 horas al cuadrado de diferencia entre cada persona y el promedio de toda la muestra.
¿Eso hace algún sentido, compañeros, compañeras? Profe, Sí, don Stefano. a mí lo que no me hizo mucho sentido fue lo del -1. No sé si cuál es la explicación matemática o estadística de eso. Es que lo que dividís entre n-1 y la única explicación estadística es que perdiste un grado de libertad porque en la fórmula, y me voy a ir aquí a la presentación, en la fórmula estamos haciendo esto. Estamos a cada valor, cada XY, ¿verdad? Cada persona con sus horas trabajadas, le estoy restando el promedio de la muestra, X barra, ¿verdad? X barra es la media aritmética. Entonces le resto a cada persona su promedio y elevo esa diferencia al cuadrado. Eso fue lo que hicimos, ¿verdad? Y cuando sumo todas esas diferencias para sacar la diferencia promedio, no divido entre n, sino entre n-1. ¿Por qué entre n-1? O sea, no entre 1438, sino entre 1437. ¿Por qué? Porque estoy utilizando el promedio para calcular esa varianza. Aquí perdí una observación de la muestra. Ok. Eso es un poco como el credo, ¿verdad? Eso es como un poco la declaración de creer en esto, ¿verdad? En la estadística. Es así. No hace mucho sentido intuitivo, Estefano. Es así simplemente. Esa es la convención para calcular esta diferencia cuadrática promedio. Pero, digamos, aparte del tema de cómo se calcula con este ajustito en lugar de dividir entre 1438 entre 1437, aparte de eso, el dato como tal, y vuelvo a decir la interpretación, en promedio, cada una de las personas se aleja de la media aritmética de 201 horas trabajadas en 2.450 horas al cuadrado. ¿Eso hace algún sentido para ustedes en la práctica? Eso que acabo de decir, digamos, ustedes escuchan eso de parte de alguien, estadístico o quien sea, y dicen, ah, qué bueno saberlo. O dicen, no sé qué está hablando. Con toda apertura. Profe, esa es la diferencia cuadrática promedio al final de la diferencia, ¿verdad? Esto es lo que andamos buscando es como, pues recuerden que lo que andamos buscando es como una diferencia promedio con respecto al promedio, para saber qué tan representativo es ese promedio del grupo en general. Recuerden, ¿verdad? Sí, es que la veo como muy alto. Pareciera que no hay tantas diferencias, ¿verdad? Ajá. O sea, no hay nadie que se aleje 2000 y resto de horas del promedio. Correcto. Tal vez hay que sacar la raíz Ajá, como para revertir haber hecho todo al cuadrado. exactamente. Muchas gracias, perfecto. Vean que lo que dice Sara ahorita, y cuando yo les digo que se aleja 2.450 horas al cuadrado, lo que quisiera que todos ustedes pregunten es, ¿qué, perdón, diablos es horas al cuadrado? No sé, porque este carajo está hablando de horas al cuadrado, eso no existe, no es más que una abstracción matemática. Entonces, por eso, ¿verdad? Por eso es necesario sacarle la raíz para volver a la unidad original, que son las horas, no horas al cuadrado. Y aquí también es relevante, perdón, aquí yo le puse diferencia cuadrática promedio. Tal vez alguno que otro de ustedes sabe que este se llama varianza. Esto es simplemente un nombre, ¿verdad? Así se llama esto. Varianza. Pero es una diferencia cuadrática promedio. Cuadrática. La desviación estándar, que esta sí es muy conocida y apreciada por todos, es la raíz de la varianza. Y aquí tenemos, la desviación estándar sería 49,5. Y esta sí, ahora sí. En promedio, cada una de las personas se aleja
del promedio en 49,5 horas. Dice María Fernanda que esa sí suena mejor. Esa pareciera que podría hacer sentido, ¿verdad? Cuando uno ve los valores aquí. Ok, bueno. Estas son las medidas, digamos, que nos interesan acá. Hay una más, digamos, en cuanto al rango. Voy a correr esto un poquito aquí para abajo. Decíamos ahora que el rango tiene el problema que no nos dice nada con respecto a la media aritmética. Y tampoco, perdón, y también tiene el problema que puede estar afectado por valores extremos. Vea que valores extremos, por definición, a lo que más afectan es al máximo y o al mínimo, ¿verdad? El valor extremo más alto va a ser el máximo y el más bajo va a ser el mínimo. Entonces, hay otra medida que es un rango, que se llama rango intercuartil, que tiene la ventaja que aunque no me está hablando del promedio tampoco, porque no usa el promedio para calcularse, no están afectados por valores extremos. Entonces, nos ayuda también el calcular la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Entonces, ese es otro rango, solo que toma en cuenta estos dos valores, ¿verdad? O sea, la diferencia entre la gente, entre el 25% que más trabaja y el 25% que menos trabaja, son 86 horas, que es el rango intercuartil. Lo que quisiera más con todo esto es que a ustedes les quede como claro lo que expresan estas medidas, ¿verdad? Aparte de poder calcularlas, sobre todo lo que expresan. Bueno, ahora vean lo siguiente. Voy a irme otra vez, ya para terminar la explicación teórica. Voy a irme otra vez a estas dos hojas, a la de Sales y Technical, ¿verdad? Ustedes van a ver en los ejercicios, exámenes y demás, yo tengo una fijación un poco por estar haciendo comparaciones entre grupos, ¿verdad? O sea, a mí no me hace no me da tanta utilidad el saber que a total el rango intercuartil es o que la desviación estándar es tal, sino que lo que me gusta es entender cómo se comportan sus grupos entre sí, hombres y mujeres, gente que vive en el GAM contra gente que vive en otro lado, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de análisis, normalmente estamos haciendo comparación. Entonces, un detalle adicional y es la última medida que nos falta de dispersión de variabilidad, es cuando, y esto es muy importante, cuando yo quiero comparar dos grupos entre sí en variabilidad, tengo que utilizar algo que se llama el coeficiente de variación. Y ese es el último que voy a poner acá y ahorita voy a calcular todo igual para sales y para técnico. Entonces, coeficiente de variación. El coeficiente de variación lo que hace es sacar una relación entre la desviación estándar, es cuánto representa la desviación estándar de la media aritmética. Entonces es un índice. Aquí dice 0, puedo quitarle decimales. 0,246. Este es el coeficiente de variación de este grupo, ¿verdad? O sea, en otras palabras, la desviación estándar es un 24,6% del valor de la media aritmética. ¿Okay? Ahora, este solito no tiene tanta utilidad, nos va a servir para comparar dos grupos. Entonces, voy a calcular aquí en datos rotación sales lo mismo, un poco abreviado de lo que acabamos de hacer. Entonces voy a agregar una columna aquí de una vez, que es la que nos interesa, de diferencia cuadrática. O sea, no vamos a pasar por todo el proceso otra vez. Ya sabemos que esa es la que necesitamos. Entonces voy a calcular aquí cada uno de los valores con respecto al promedio de su grupo, muy importante, ¿verdad? Esta elevada al cuadrado. Y este lo vamos a dejar fijo. Para que calcule todas las filas con respecto, ¿verdad?, a este promedio. Todos los que tienen que ver con sales están calculados aquí. Aquí voy a calcular la varianza, como acabamos de hacer.
¿verdad? Entonces suma, recuerden, sumamos todos. Aquí tenemos 382 observaciones, la varianza por aquel tema ingrato que les dije, hay que restarle una, no 382, sino 381. Entonces la varianza daría 2450, muy parecida al total. La desviación estándar. Perdón, de desviación estándar. Saco la raíz de este. Entonces muy parecida al total, 49,5. Y el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Es siendo entonces esta desviación estándar entre el promedio. Está 0,249. Un poquito más alto que el total, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el promedio es un poquito más bajo que el del total. Bueno, ahora hacemos exactamente lo mismo. Voy a llevarme esta columna para este lado. La vamos a insertar aquí, insertar celdas copiadas. Aquí no estamos en la misma celda. Corro este para acá. Y calculo lo mismo otra vez aquí, ¿no? Hasta el final. Aquí había menos observaciones, entonces voy a quitar todas estas al final. Y tengo lo mismo, ¿verdad? Entonces puedo calcular lo que tenía aquí, lo puedo copiar esto, varianza, desviación estándar, todos esos cálculos los puedo poner aquí por debajo de esta. Corro la fórmula para acá. Aquí yo sé que llega hasta la 293. Y divido entre 292 menos 1, 291. La desviación estándar es la raíz de este valor y el coeficiente de variación está correcto, 0,244. Entonces tengo 0,249 para sales y 0,244 para técnica. Entonces, compañeros, cuando yo quiero comparar variabilidad entre dos grupos, o sea, si la pregunta es, ¿cuál de los dos grupos es más variable o más disperso o menos homogéneo? ¿Verdad? Homogéneo quiere decir muy parecido entre sí, ¿verdad? Entonces, menos homogéneo es poco parecido entre sí o más variable. Entonces, comparamos estos índices. El coeficiente de variación de technical es menor que el de sales. Por tanto, decimos que es menos disperso o más homogéneo. Son más parecidos entre sí, en otras palabras, la gente del technical que la de sales. En otras palabras, lo que quiero decir con esto es, si comparan variabilidad, no comparan la desviación estándar, sino que comparan el coeficiente de variación. ¿Por qué? Porque puede pasar que alguien efectivamente, digamos, aquí diríamos, son igual de variables. Sí, ¿no? Lo que pasa es que estos trabajan en promedio, los de técnico. Entonces no es correcto decir que esta desviación estándar es relativamente más pequeña con respecto a ese promedio que en el caso de sales. Pues si yo solo comparo la desviación estándar, diría que son igualmente variables, lo cual no es cierto. Además, hasta hubiera concluido que este valor es mayor que este. Preguntas, comentarios. ¿Está todo claro, compañeros? ¿Compañeras? Todo claro, profe. Buenísimo. Entonces, tenemos como siempre un ejercicio, como siempre no, pero como la semana pasada, pues, ejercicio práctico que seguimos trabajando con el archivo que han venido trabajando. O sea, para eso era bueno tener nuestra encuestita, para tener nuestros datos propios y hablar de un fenómeno o una realidad que nos debería ser muy familiar, que nos hace sentido, aplicando estas cosas. Entonces ahí ustedes van a ver preguntas que van en esta línea de lo que les acabo de enseñar con el Excel, con el tema de RH. No es el mismo tema que ustedes están viendo, pero lo que hay que hacer va exactamente
por ese camino. Entonces, bueno, como siempre, ¿verdad? Vamos a hacer las salitas y aquí quedo a la orden, compañeros. Entonces, la misma dinámica, si son tan amables, para ir asignando la gente. Ya veo que algunos aquí están con 2 usuarios, por el tema del audio seguro, entonces ahí me avisan también. Adriana, que por ejemplo te veo con 2. Perdón, ¿vos con quién estabas, Adriana? Profe, yo estoy con Daniel Gomberger y con Alejandro Duarte. Excelente, vamos a ver, Daniel por ahorita no lo veo por aquí. No sé si lo obvié. Y Alejandro Durán, ¿verdad? Me dijiste. No, Duarte. Duarte, no lo. No sé, Creo no que sé, es profe, la Alejandro. verdad. Creo que es Alejandro Dame Durán. mi Sí, sí, compañero. 2. Solo hay 2 Alejandros. Sí, creo que es Durán. Si no, hay cualquier cosa me dice. Listo, perfecto. Listo. Entonces, ya van ustedes ahí. Daniel no lo vi. En el momento en que entre, lo asigno a sala 1. Listo. Alejandro Víquez, vos estabas con María Fernanda, ¿verdad? Sí, señor, y con Estefano. Y con Estefano. Vamos a ver. Por aquí está Estefano. Listo. Para la sala 2. Alexia. Estabas con Oleg, ¿verdad? Y con José Andrés. Con José Andrés. Buenísimo. Ok. La 4, Bernardo. Sí, con Sebastián Acuña y Rafael Ulate. Perfecto. Con Rafael, listo. La 5, Camila. Camila estaba con Luisana, ¿verdad? Sí, con Valeria Campos. Y con Valeria Campos, que no la veo por acá. Entonces van ustedes 2. Sebastián, dame un segundito aquí para David López. ¿Con quién estás vos? Profe, yo estoy con Javier Blanco y Nicolás Salazar. Javier Blanco y Nicolás Salazar. Listo. En la 7, José Luis Salazar. Estoy con Julián Mora y Valeria Murillo. Listo. Gracias. Paola Meneses. Con Sara Benavides y Sebastián Mora. Excelente, gracias. Y me quedan Ricardo, Samuel y Sofía. ¿O no? Correcto, profe, yo no tengo grupo. Bueno, pero Samuel, Sofía, ¿son ustedes 2 nada más o le falta alguien? Nos falta Julián Abreu. Julián, sí, nos falta Julián. Ok, bueno, digamos que por cómo quedaron los grupos ahorita, si no tienen problemas, voy a asignarles a Ricardo por el momento y luego veo si... Julián se mete, que tuvo como un problema. Más bien, Ricardo, disculpa, no te voy a asignar en este momento, en este minuto, sino voy a revisar a ver si hay algún grupo que le falta a alguien para poder asignarte. ¿Te parece? Copiado. Listo. Ok, entonces, gracias. Vamos a abrir todas las salas y aquí estoy a la orden. Vamos a ver.